continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles. En este 15 de septiembre les damos la bienvenida y vamos a platicar de varios temitas relacionados con nuestros compatriotas residiendo fuera de nuestras fronteras patrias, la denominada diáspora. Y bueno, ya saben ustedes lo que ocurrió ayer en la sesión plenaria con la aprobación de esta ley para garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior. Participación activa en las elecciones del país. Es una deuda pendiente. Pero hay muchas cosas que hay que ir entendiendo, así que precisamente vamos a dedicar el tiempo necesario para poder hacerlo. Quédese con nosotros porque precisamente las personas con las que vamos a tratar el tema pues están, desde mi punto de vista, habilitadas, autorizadísimas, quizás han venido trabajando desde sus organizaciones porque esto que ocurrió ayer se hiciera realidad. Como todo, por supuesto, ¿verdad? Es una situación que tienen que ir las instituciones involucradas, como el Tribunal Supremo Electoral, haciendo sus ajustes y preparándose en el tema presupuestario para poder hacer realidad esto, que se le venía dando largas desde hace rato, ¿verdad? Así que por favor acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenos días. En este día especial, una fecha importante, pero que no vamos a tener los ya acostumbrados desfiles para conmemorar un año más de independencia patria, 15 de septiembre, 200 años de independencia, bicentenario. Bueno, hoy lo que van a ver son manifestaciones, ¿verdad? Estamos a la expectativa de esta convocatoria que algunos sectores han hecho para poder expresar su descontento a algunas políticas adoptadas por la actual administración gubernamental. Y tal como lo platicábamos ayer con Marvin, pues ciertamente las mismas organizaciones de la sociedad civil que están detrás de todo este llamado, pues son los que se han puesto el reto de poder medir fuerzas con el actual gobierno de la República encabezado por el presidente Nayib Bukele Cortés. Pero bueno, esos son otros 5 pesos, ¿verdad? Hoy vamos a platicar de un tema que desde mi punto de vista, y ciertamente ya que lo conocemos, ¿verdad? Y lo hemos venido dando seguimiento desde hace años, conversando con las organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando desde sus trincheras para poder hacer realidad esto, ¿verdad? Entonces, ayer, por supuesto,
ya esto se hace realidad. Y le doy la más cordial de las bienvenidas a Ramón Villalta. Ramón, ustedes saben, es el vocero, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Tenía días de no verte, Ramón, me da mucho gusto saludarte y que estés bien, ¿verdad? Me imagino que alegre, contento, ¿verdad? Así es, Natán, muchas gracias. Buenos días a la audiencia de TVM y de tu programa. Gracias a Dios, estamos bien. Bueno, está complicada la cosa del COVID ahorita, sí, ¿no? Porque sí, esto está afectando mucho a la familia y pues, ¿qué más? Hay que tener siempre el cuidado con aplicar siempre las medidas, porque si bien es cierto, Diosito nos cuida, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, tampoco. Mi abuela Victoria Baquis decía, Ramón, a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente, así que hay que cuidarnos. Hay que cuidarse definitivamente. Bueno, con nosotros también, de generales conocido, ¿verdad? César Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, aquí con nosotros también. Gracias, César, por aceptar la invitación a platicar en este 15 de septiembre con el pueblo salvadoreño por medio de este programa. Hola, Natán, ya sabes, con mucho gusto siempre, ¿verdad? Dispuestos a reflexionar sobre el tema migratorio que cotidianamente impacta a nuestra familia en El Salvador. Así es que hoy un acontecimiento especial, con mucho gusto. Sí, bueno, decirles que estamos transmitiendo ya en todo el país, cobertura nacional en las dos principales compañías de cable, 3 canales, y el oriente del país, zona para central, señal abierta, canal 25, con la potente señal de televisión migueleña. Así es que también pues ya habilitada la transmisión en Facebook Live, en la página TVM El Salvador, así lo busca y inmediatamente se retransmite en Noticieros TVM, Facebook Live y también en el resto de las plataformas multimedia. Bueno, Ramón, primeras impresiones de la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Son 14 artículos que aprobaron los diputados y habilita el uso de partidas de nacimiento, pasaportes DUI, aunque estén vencidos, para poder votar en el 2024. Vamos a ir un poquito desprendiéndonos en la letra chiquita de lo que va a ser esta aplicación, pero a mí me alegra muchísimo porque esto era una deuda pendiente que se venía trabajando, se venía exigiendo, y que siempre los intentos de aprobarla, pero resultaba que nunca, por las razones que sean, por cálculos políticos, por falta de cumplimiento de resoluciones judiciales y todo lo demás. Por favor. Sí. Bueno, yo creo que esta ha sido una historia bastante larga, como otros temas de reforma electoral, pues, o sea, voto residencial, que tardó cerca de 20 años, consejos municipales plurales, que tardó cerca de 20 años también, y bueno, ahora voto en el exterior, que 20 años después se logra que finalmente se tenga una ley que habilita a los salvadoreños a poder emitir el sufragio en todos los niveles de elección popular. Y aunque muchos se rasgan las vestiduras de que antes ya habían leyes aprobadas, lo cierto es que estas leyes, si bien habían sido aprobadas, eran leyes que estaban básicamente destinadas a hacer fracasar el ejercicio del sufragio desde el exterior, dado que las modalidades que se aprobaron y se implementaron, en lugar de facilitar el ejercicio del voto y la participación política para garantizar el derecho al sufragio pasivo, esto no lo garantizaba. Debemos de decir que esto también es el resultado de la lucha de las organizaciones de sociedad civil, que desde 2012, después de 12 años de estar luchando, y cuando no encontrábamos la respuesta en el ámbito legislativo, tuvimos que recurrir a los poderes judiciales para poder, por la vía judicial, poder alcanzar que mediante este mecanismo se ordenara la legislación correspondiente, dada que había inconstitucionalidad por ausencia de ley. A partir de estas resoluciones, debo decir que hubo un nivel de incumplimiento
de las órdenes judiciales para cumplir en la generación de las leyes correspondientes para garantizar el sufragio activo y pasivo, por lo menos 2 asambleas legislativas incumplieron totalmente, y la misma Sala de lo Constitucional, Natán, el año pasado incumplió la misma Constitución al no darle seguimiento de aplicación a su misma sentencia. Aquí violaron la misma Constitución y violaron su misma resolución hasta la Sala de lo Constitucional. Aquí ha pasado un poco de todo. Y finalmente, ya cuando entramos a la discusión en 2019, 2020, para garantizar que hubiera la legislación necesaria el 2021, lo que encontramos fue un muro nuevamente por parte de la Asamblea para no permitir que esto se pudiera hacer efectivo, y la Sala contribuyó a que los salvadoreños en el exterior no pudieran tener el derecho del sufragio activo y pasivo para las elecciones de 2021. Y ahora, pues nuevamente una orden judicial en seguimiento de esta sentencia que presentamos desde 2012, ordenó para que esta ley estuviera lista justamente para este día 15 de septiembre, de tal manera que la aprobación de esta ley cumple, por una parte, con la sentencia, con la resolución de seguimiento de la sentencia 156-2012, pero sobre todo cumple con las aspiraciones de muchos salvadoreños que residen en distintas partes del mundo para poder hacer uso de este derecho y ejercer este derecho. Y ahora lo que tenemos es una ley que yo diría en su característica fundamental, Natán, es una ley garantista del derecho a ejercer el sufragio activo y pasivo de las personas que residen en el exterior. Garantista por cuanto se centra fundamentalmente en hacer valer el derecho que los residentes de El Salvador, residentes en el exterior, tienen para poder hacer uso de el derecho del sufragio en sus 2 dimensiones. Y aun cuando no establece claramente una modalidad, que es una parte que a mí me parece muy importante, Natán, yo creo que deja abierta, dado que las modalidades para ejercer el sufragio en el exterior pueden variar de elección en elección, dado que aquí la modernidad va avanzando, y las modalidades de cómo se puede aplicar puede variar de una elección a otra, y por tanto la ley no necesariamente tiene que dejar amarrada estrictamente la modalidad, y faculta al tribunal para que pueda llevar adelante y crear todas las condiciones necesarias para poder implementar la modalidad. Y de acuerdo con lo que yo he escuchado, el compromiso de la Asamblea y los diputados es que inmediatamente se abriría una consulta para que sean los mismos ciudadanos residentes en el exterior los que determinen qué modalidad de voto les conviene más que se aplique para las elecciones del año 2024. Y por supuesto, quedan abiertas de manera amplia también el ejercicio al derecho del sufragio pasivo, es decir, a optar a cargo público en las distintas elecciones, o mandatando a los partidos a que hagan las adecuaciones correspondientes a sus estatutos, a las instituciones que se van a ver involucradas, que tienen que entregar finiquitos o constancias, para que lo hagan sin necesidad que las personas tengan que venir hasta el país, sino que tienen que crear los mecanismos que les facilite, igualmente al tribunal, a crear todas las condiciones para que estos puedan participar. Desde esa perspectiva es que yo digo, esta es una ley garantista del derecho al ejercicio del sufragio activo y pasivo. Esto es importante, César, porque primero preguntarte, ¿te gusta cómo quedó la ley? ¿Realmente tiene cambios del anteproyecto de ley que presentó el señor presidente de la República para la consideración de los diputados? Sobre todo en esto último que mencionaba Ramón, que es el tema sobre la modalidad en cómo se va a poder permitir que voten los salvadoreños en el exterior. Hay quienes apuestan a que la modalidad que se va a aplicar es la de voto electrónico, aunque no hay nada de eso, dado que ha quedado, según lo manifiesta Ramón, abierta la posibilidad que el Tribunal Supremo Electoral aplique, digamos, que el mecanismo que más le convenga a nuestros connacionales. Ahora, ¿te gusta cómo ha quedado en primer momento? Mira, antes que todo, manifestar la satisfacción grande, ¿no?, de que este gobierno le ha tocado dar un paso más en este proceso que garantiza la participación ciudadana de los salvadoreños en el exterior. Ya hemos venido trabajando, me acuerdo de las grandes discusiones cuando se aprobó lo del
votar por presidente. La propuesta era que sea integral como ahora se está proponiendo, pero bueno, hubo discusiones siempre en la asamblea y quedó solo para elegir presidente. Ahora, mira, el presidente Nayib Bukele hace una propuesta a la asamblea que a mí me pareció muy bien, me pareció que agarraba elementos muy importantes y los planteó muy directos. Voto electrónico, 15% de inscripción de los partidos políticos de los salvadoreños en el exterior, con diferentes mecanismos de utilizar documentos que agilicen el voto de los salvadoreños en el exterior, me parecía bien. Luego la asamblea se fue a una discusión entre todos los partidos políticos y terminó ahí. Yo creo que el avance grande, el avance de que podés participar activamente en las próximas elecciones es grande. Yo creo que no se podía negar eso, porque ya sin tener ley ya tenemos garantizado, ya están activos representantes de la diáspora como diputados, como alcaldes, que ya los estamos viendo, están haciendo un buen trabajo. Ahora ya de manera legal agilizan un mecanismo y perfecto. Muy bien. Yo creo que el avance es significativo. Hay que prepararnos para seguir como sociedad civil organizada, auditando todos los procesos, y creo que nos espera una agenda muy fuerte en esto. Bueno, vaya, ¿te gusta cómo ha quedado? Sí, está bien, el avance, manifestando el avance que hemos dado en una ley que te pone en un escenario diferente como el que teníamos. Sí, vaya, pero vamos al tema, por ejemplo, de la modalidad que se va a aplicar para poder permitir, porque eso ha quedado abierto, estamos claros. Originalmente el presidente se decantaba o proponía que fuera electrónicamente. Sí. Correcto, es la propuesta que tenía. Y es la demanda que presentó las la organizaciones diáspora y las organizaciones. Digamos que esta ley es el resultado de obviamente toda una discusión y consultas, y en el mes de junio, previo a la reunión que tuvimos, representantes de salvadoreños residentes en el exterior y la ISD, hicimos toda una consulta con salvadoreños que residen en Australia, en Italia, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Suiza, en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, en México, Estados Unidos, Canadá, es decir, una representación muy, muy amplia, muy diversa, muy interesante, y allí ya hubo un primer consenso en que la propuesta debería de ser nuevamente la que ya se había presentado en el anteproyecto de septiembre del año 2019, que era la modalidad electrónica, y en esta ocasión incluíamos nosotros la modalidad electrónica por internet y la modalidad presencial, siempre utilizando mecanismos electrónicos, que era un poco ya lo que había retomado el presidente en la primera propuesta de ley que se estaba discutiendo hasta el día sábado. Sin embargo, digamos, para el día domingo se presenta un nuevo proyecto en el que deja abierta la modalidad, y por eso yo digo nuevamente, me parece muy interesante, porque en las leyes anteriores nos amarraron a una modalidad, que fue la modalidad postal, que desde el año 2014, cuando se aplicó por primera vez, quedó demostrado y en evidencia que esa modalidad era un fracaso total. Pero como la ley mandaba y te cerró a esa modalidad postal, tuviste que aplicar la misma modalidad en la siguiente elección. Y por lo tanto no te daba espacio la ley para adecuarte a la nueva realidad y a las condiciones y exigencias de la diáspora salvadoreña. En tal sentido, dejarlo ahora abierto y con el compromiso de iniciar de forma inmediata una consulta para determinar la modalidad, yo estoy convencido que la diáspora salvadoreña, por todo lo que han expresado, no es lo mismo la realidad australiana que la misma realidad de Estados Unidos o la realidad de lo que viven en Italia. En todo caso, muchos salvadoreños vienen y obtienen su DUI aquí en El Salvador, declaran su residencia en el exterior, pero digamos algunos podrán asistir
de manera presencial, ya sea a un centro de votación que se instale en una sede consular, como en cualquier otro lugar. Pero hay países o hay regiones, como el caso de Oceanía, como el caso de Australia, en que un salvadoreño, para poder llegar a un consulado, tiene que viajar hasta 8 horas por avión, no por tierra, por avión. Entonces, imagínate, no se le facilitaría el hecho de que tenga que emitir un voto de manera presencial, aunque fuera electrónica. Pero si le creas la condición de manera electrónica, y aquí la propuesta que nosotros desde antes hemos llevado, y esto también lo conoce el tribunal, porque el Tribunal Supremo Electoral y algunos diputados también ya han tenido intercambio con otros países en materia de voto electrónico por internet, es evidente que lo que se debe de garantizar son determinados estándares que ya están establecidos de manera internacional. Cualquier modalidad electrónica pues debe de ser auditable, por ejemplo. Cualquier modalidad electrónica debe de garantizar que la persona que está votando sea quien dice ser, se le garantice que la manera en que va a ejercer el sufragio se respete la secretividad, que sea de manera libre, es decir, los requisitos que están considerados en la Constitución y en las leyes electorales, estos sistemas deben de cumplirlo. Pero uno de ellos fundamentalmente es el de las garantías de vigilancia que deben de tener, las garantías de auditoría, para que estos no generen la desconfianza necesaria. Todo, Ramón, garantizar, superar lo que hemos pasado en las 2 elecciones anteriores, el presupuesto y la planificación, porque teníamos los mecanismos identificados, pero el presupuesto, ¿no te acuerdas? De las últimas elecciones, 2 meses antes, todavía no había el presupuesto disponible para el empadronamiento atrasado. Ahí es donde yo sí digo una cosa, y el llamado nuestro, Natán, aquí es el siguiente. Es que de este aviso que han hecho los diputados de iniciar una consulta, la consulta sí debe de ser de forma inmediata, de tal manera que a más tardar al diciembre de este año, la modalidad tiene que estar totalmente definida. ¿Por qué? Porque tendría el tiempo suficiente, 2 años, el tribunal, para poder organizar y ejecutar el plan. Y el Estado tener el presupuesto ¿Por qué necesario? hubo poca participación? Porque no había promoción, no había presupuesto disponible para anunciarle a los salvadoreños en el exterior que ya podían votar para elegir presidente. Y entonces, y si no hay promoción, y si no hay, entonces ¿cómo se iba a garantizar la participación? Ahora estamos en un escenario diferente, hay mucho entusiasmo. En los últimos 2 años en El Salvador hemos visto mucha manifestación de participar en la realidad del país. Yo creo que esto que ha propiciado el presidente Bukele ya ha sido interesante en los avances de la participación de la diáspora en la realidad nacional. Si él propone el voto electrónico, si él la consideró el voto electrónico en su primera propuesta, fue porque tomó en cuenta el diagnóstico y la consulta que se hizo hace un año atrás. ¿Ya? Entonces ahora hay que hacer otra consulta, pero bien, pues nosotros como INSAMI nos ponemos a disposición. La propuesta de voto electrónico provenía de las mismas organizaciones de salvadoreños en el exterior, o sea que no fue un invento del señor presidente. No, o sea, esta es una demanda que se ha venido trabajando. Ojo, y esta demanda incluye que no solo se usara el DUI, sino el pasaporte, viene desde la consulta que hizo el presidente Funes cuando creó la comisión especial en la que participó Naciones Unidas. ¿Sí? Y que terminó con la ley de voto en el especial de voto en el exterior para elecciones presidenciales con la modalidad postal. Y fíjate que contradictorio. Fracaso total. Y fíjate que contradictorio. Yo tuve en mi mano el estudio que ellos realizaron. Y el estudio evidenciaba que la mayoría de los países habían descartado la modalidad postal y que se habían decantado, en la mayoría de los casos, por las modalidades presenciales, dada que todavía la tecnología y los medios electrónicos no tenían los avances como los que tenemos ahora. Entonces, se habían decantado más por la modalidad presencial. Sin embargo, yo no sé de dónde ni cómo apareció que la comisión esa que hizo, o la consultoría que realizaron, determinaba que la mejor modalidad era la postal,
cuando el mismo estudio estaba evidenciando que todos los países habían decantado más por la otra que por la modalidad postal. Y terminamos con la modalidad postal. Mira, Natán, y ahí fue un fracaso. Lo que pasaba, y es que tampoco se puede negar, las primeras experiencias de voto en el exterior, había un entorno de mucha desconfianza, de poco aseguramiento de votos a determinado partido, y tenían miedo. Sí. Yo me acuerdo, mira, las primeras elecciones, las grandes discusiones entre Arena y el FMLN, en el fondo se sentía de que ninguno se sentía asegurado de los votos de salvadoreños en el exterior. Al final tuvimos, mira lo importante, ¿vos te acordás los datos de esa fecha? Que eran las 5 de la tarde en las elecciones y ya se habían hecho un primer conteo a nivel nacional para presidente, y los únicos que no se podían contar eran el voto en el exterior. Sí. Y la diferencia eran 6,000 votos. Y el voto en el exterior, que llegó el avión a las 5 de la tarde con los últimos paquetes, vino a definir el gane, pero con una diferencia de esos 6,000 votos, que no hay que ver los que son insignificantes, pueden determinar una realidad política. Bueno, se barajaba, Ramón, de que ese era el temor que tenían los partidos políticos tradicionales, Arena y FMLN, porque hacían cálculos de que esos votos de salvadoreños residiendo fuera de los Estados Unidos, que no son poquitos, son 4 millones, y hay un subregistro por ahí que habla que hasta pueden ser 5 millones de salvadoreños que están viviendo fuera, podían inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Claro, por eso es que la ley, como dicen los abogados, va a echar la ley, echa la trampa, ¿verdad? Sí. Por eso es que esa ley te creaba mecanismos intermedios que no nos aplican a nosotros, los que votamos aquí en el país. El famoso empadronamiento, que las historias que hay del empadronamiento de cientos de salvadoreños que intentaron empadronarse y que nunca lo lograron, es que el diseño de la ley permitía crear un sistema de votación que en lugar de facilitarle, le obstaculizaba absolutamente todo. Es decir, desde el hecho de que no podían empadronarse, que el paquete les llegaba hasta después de las elecciones, o que el paquete cuando regresaba al país venía después de las elecciones, o que el paquete terminaba en otra dirección. No, hombre, y no en donde se había dicho. Color del sobre tenía el mismo color de los sobres que envía Migración en Estados Unidos, y cuando llegaban a la casa, aquí no viven. Claro, aquí cerraban la puerta porque tenían un gran miedo de que y esos detalles no son casuales, pues, o sea, tienen alguna intencionalidad. O sea, para mí, yo creo que ahora lo que es importante es que, primero, si nos remitimos estrictamente a la ley lo que está diciendo es, se establece el derecho para que todos los salvadoreños que residen en el exterior, que teniendo DUI, que están en el registro electoral, porque ese es un requisito de ley que no se puede definitivamente obviar, ¿verdad? Que estando en el registro electoral, tenga DUI, tenga pasaporte, tenga partida de nacimiento, se pueda debidamente identificar y está en el registro, podrá ejercer el sufragio. Y no importando si lo tiene vencido. Y no importando si lo tiene vencido. Es decir, la facilidad se abre, ¿verdad? Luego, la facilidad se le abre para que el salvadoreño finalmente decida. Yo decido a dónde quiero que caiga mi voto. Yo nací en el departamento de Usulután, pero tengo 30 años de vivir en San Salvador. Pues entonces yo decido, no, yo prefiero incidir en mi territorio donde yo nací, o decido donde yo me desarrollé, o donde vive mi familia, o donde tengo algún tipo de arraigo, etcétera, ¿no? Se le facilita. Le facilita para las siguientes generaciones que nacieron en Estados Unidos, para que también puedan decidir a dónde van a poder votar. Es decir, se crea una serie de facilidades y de garantía. Por eso yo le llamo, esta es una ley totalmente garantista del derecho, porque lo que te abre son una serie de mecanismos y de facilidades para que puedas hacer uso del derecho. Y me parece bien, porque una ley no necesariamente tiene que llevar todo el ABC del procedimiento de una modalidad para de no voto, amarrarse. para no amarrarse. Obviamente tendrá que estar reglamentado una vez definida la modalidad. Por acuerdo del tribunal tendrá que reglamentarla, porque tampoco no es que quede por la libre, ¿verdad? Pero esta es la primera cuestión que debe de quedar claro. Se deja abierta, garantiza el derecho, posibilita que cualquier salvadoreño pueda participar. Hoy por hoy estamos hablando, Natán, un poco más de 500,000 de personas que tienen su DUI con dirección del exterior,
que están ya en el registro electoral. Y los hijos, y las partidas de nacimiento, y los que no tienen DUI, y lo va a ser más grande el padrón. Lo que se prevé es que si el RNPN, en coordinación con Cancillería y la empresa encargada de emitir el DUI, hace una estrategia, que esto es importante, una estrategia muy importante y de siempre han reclamado presupuesto. Claro, de duizar en el exterior, vamos a tener una importante cantidad de personas dentro del... Puede que lleguemos al 1,000,000, puede que lleguemos al 1,500,000, ya para las elecciones del 2024. Sí. Bueno, decir que esta ley aplica ya para elecciones presidenciales 2024, alcaldes, diputados al Parlamento Centroamericano. Y algo que precisamente no existía. Yo creo que hay suficiente tiempo, y no sé si tú lo compartís, César, para que el Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Hacienda también asigne los presupuestos de tal forma que no pase lo que ha venido ocurriendo, que es, no hay pista, no se puede hacer promoción, no les podemos orientar, no podemos aplicar, o sea, hay suficiente tiempo. Ahora, sí es de recalcar, César, que se ha hecho en un tiempo récord. De hecho, los diputados trabajaron hasta el fin de semana en la comisión para poder ver de sacar esto rápido. El presidente presentó la propuesta el 7. Sí, pero recuerda que esto ya viene trabajando casi que desde que ellos entraron. Pero el anuncio del presidente es, el anuncio del presidente el 7 a las 5:58, este día envíe proyecto de ley para el ejercicio del sufragio en el exterior, con el que saldaremos una deuda histórica con nuestra diáspora. Un poco de justicia para quienes han sido el sostén de nuestra economía y a quienes El Salvador les debe tanto. 7. Y lo dejaron al último día. Claro, pero a lo que me refiero, Natán, es que el 7 se concreta la presentación del documento. Pero ya se venía trabajando. Porque la misma comisión legislativa tuvo la reunión con nosotros, que vino una delegación muy... A lo que voy yo, Ramón, es que parecía tan fácil esto y tanto años esperando una deuda. Resoluciones de la Sala de lo Constitucional, diputados que le daban largas, diputados que tenían el control de la Asamblea, Arena, FMLN, nunca lo cumplieron, y esto parece que era tan chiche. Pero mira, Natán, hay otra cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque el FMLN no vota a favor de la ley, siendo ellos los protagonistas de este proceso desde antes de la aprobación del voto para presidente, y ahora que se aprueba para ampliar, para mejorar, para ampliar la participación, el FMLN no votó. Eso no, yo no logro comprender esa realidad. Sí. Lo que pasa es que ahí es donde yo digo, cierto, había una manifestación, porque yo me acuerdo cuando llegábamos a platicar con las distintas fracciones legislativas, especialmente en aquellos tiempos las más grandes, Arena y el FMLN, y todo el mundo te decía, sí, y veían bien las propuestas, incluyendo la idea del voto electrónico. Sí, nos parece excelente y todo, pero a la hora de lo concreto, pero a la hora de lo concreto, lo que teníamos siempre era esta ley, porque no se veía ninguna modificación, una ley que al final, teniendo incluso ellos el control del Tribunal Supremo Electoral, porque Arena y el FMLN tenían el control del tribunal, aún teniendo ellos el control, los mecanismos que el tribunal utilizaba para garantizar el derecho del voto eran mecanismos totalmente ineficientes, que obstaculizaban. Entonces uno dice, bueno, ¿en verdad tenían la voluntad de hacerlo o tenían la voluntad de obstaculizarlo? ¿Tenían la voluntad de hacer fracasar el proyecto de voto en el exterior? Porque cuando uno, nuevamente recuerdo en el 2019, 2020, que llegamos nuevamente a la Asamblea, nos decían, sí, que lo que pasa es que ni les interesa votar. Si apenas participaron 3,000 en la última elección. Sí, pero no se daban cuenta o no querían reconocer que todos los obstáculos que el mismo tribunal ponía era lo que, era lo que obstaculizaba, impidió para que los salvadoreños de verdad pudieran participar. Era un tema institucional. El Tribunal Supremo controlado por los partidos que ganaban las elecciones. Obvio. Entonces, aquí el punto, ahora lo que viene es que esta ley, lo que tú dices, hay tiempo, pero suficiente. Sí, pero no hay que dormirse en los laureles. Pero no se puede, a ver, el tiempo que tenemos para mí es muy concreto. Es justo. Es justo en el sentido siguiente. Aprobada ya la ley, yo digo, tenemos hasta diciembre de 2021 para tener definida la modalidad. Ese es el tiempo para hacer la consulta.
En enero amanecemos con un Tribunal Supremo Electoral que tiene clara la modalidad con la que se va a implementar el voto en el exterior. A partir de allí, su trabajo es organizar, elaborar el plan, elaborar el presupuesto y entra en juego en la discusión con el Ministerio de Hacienda para poder asignar el presupuesto correspondiente. Si la modalidad en ese momento es electrónica, el tribunal tendrá que definir cuál va a ser la forma, si va a contratar empresa internacional, si esto se va a llevar a licitación internacional o cómo lo va a hacer. Y obviamente habrá que hacer todas las pruebas necesarias y por lo tanto, para que un sistema electrónico te pueda funcionar, de enero 2022 a marzo o febrero 2024, que serían las elecciones, tenemos un poco más de 2 años. Es el tiempo justo para que un sistema de esto se pueda implementar, se pueda organizar, se pueda instalar, se pueda poner a prueba, se pueda auditar, se pueda vigilar, Ese es el tiempo prudencial. Por lo tanto, la consulta y la definición de la modalidad, insisto, tenemos el tiempo justo del 15 o del 16 de septiembre a máximo el 31 de diciembre. De manera que en enero amanezcamos claramente con la modalidad definida. Sí, bueno, un gran reto, digamos, porque precisamente esas son las interrogantes que se plantean hacia el futuro respecto a cómo va a funcionar todo esto. De hecho, quiero decirles que lo que plantea la legislación es que los salvadoreños en el exterior podrán postularse a cargos de elección popular y no podrán votar en todas las elecciones nacionales locales con DUI vencido o aún sin DUI, partida, pasaporte. Y tampoco se habla de un padrón, pero tú estás diciendo, Ramón, que todas esas cosas fueron las que en el pasado evidenciaron obstáculos para que la ciudadanía o para que nuestros compatriotas pudieran motivarse a emitir el sufragio. Hago una precisión. Padrón electoral siempre tiene que haber. Claro. ¿Sí? Padrón electoral siempre hay. Porque sin padrón electoral no se puede llevar adelante una votación. ¿Qué es lo que no va a seguir haciendo los salvadoreños en el exterior? Es que primero, si ustedes recuerdan, obtenían su DUI. Para poder votar, entonces tenían que llenar una aplicación por medio de internet para expresar su deseo de votar en la elección. Ese era el empadronamiento, ¿verdad? A partir de esa declaración de voluntad de querer participar, venía el tribunal y elaboraba el padrón solo con las personas que habían dicho que tenían el interés de votar. Por lo tanto, de 450,000 que habían en el 2019, aparecieron que solo como 8,000 personas más o menos terminaron con esa voluntad. Por lo tanto, el padrón del exterior era de 8,000, solo con los que manifestaron el interés. La diferencia hoy es que el tribunal tiene, vamos a suponer, si hoy fueran las elecciones, tiene 500,000 o un poco más de 500,000 personas en el registro electoral con DUI, con residencia en el exterior. No. ¿Cuál va a ser el padrón? El padrón no va a ser de 8,000, es automáticamente el padrón será de los 500,000 porque incluye, si estos salvadoreños ya tienen su DUI vencido, van a estar siempre dentro del padrón electoral. Pues sí. ¿Para qué van a poder votar si quiere votar o no quiere votar? ¿Sí? Si están ahí para votar. Están para votar, así como sucede si nos preguntaran a nosotros si queremos votar o no a cada Esa es la gran diferencia. Digamos que en automático se constituirá el padrón electoral a partir de las personas que tienen habilitados sus derechos, pero bueno, se espera que una de las limitaciones es que si no está vigente el DUI, pues se saca del padrón. En este caso, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Eso no va a suceder, a menos que una persona con residencia en el exterior haya perdido sus derechos políticos por estar detenido, por estar privado de libertad, por alguna otra razón. Bueno, ahí sí va a tener que ser sacado para no estar dentro del padrón. Pero en términos generales, no van a tener que hacer ningún otro procedimiento más que sacar su DUI y estar dentro del registro electoral. El voto se eliminó, el voto electrónico a último momento, eso fue lo que quedó establecido para dejar que el Tribunal Supremo Electoral establezca la modalidad más conveniente para poder desarrollar o para poder dar cumplimiento a la ley. El 15 de septiembre de 2021 vencía el plazo dado por la Sala Constitucional para emitir esta ley, o sea que estamos en tiempo.
O sea, hoy, Sí, a último sí. momento, digamos, ¿verdad? Que Digamos que por primera vez la Asamblea Legislativa cumple con una resolución de carácter judicial en el tiempo que la orden judicial lo Sí, establecía. sí, ¿Sí? Sí, claro. Del sufragio pasivo se reconoce el derecho de los salvadoreños en el extranjero a postularse a cargos de elección popular y la participación en partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral deberá conformar los organismos electorales permanentes para el cumplimiento de lo establecido en la ley. Establece la circunscripción electoral, la asignación del voto y los requisitos que deben cumplir los compatriotas. Es eso. Sí. Está claro, ¿verdad? Ya está, o sea, por eso digo, es amplio. A ver, ¿cuál era para mí el problema de la cuota? Ujú. 10%, Sí. 15%. Es que también la cuota a veces limita. Porque entonces tú te vas a cumplir la cuota. Al no dejar cuota y decir queda abierto, es decir, van a poder participar todas las personas que quieran participar, que tengan el interés de ser candidatos a diputado, alcalde o concejales, siempre que sigan el procedimiento que la ley de partido establece, es decir, Se tienen que someter a elecciones internas, sí. O sea, no lo están exonerando de nada. de de eso. nada. No, claro que no. Tienen que seguir el mismo procedimiento, Es que esa era pero la no duda. lo limita. Fíjate, esa era la duda, porque yo escuchaba a la señora o señorita viceministra para A los... Cindy Portales. Ella decía en unas declaraciones el fin de semana que le estaban pidiendo a la Asamblea Legislativa que estableciera un mecanismo que le permitiera a los salvadoreños en el exterior tener representantes en la Asamblea Legislativa como diputados y en los consejos municipales plurales. Y ella decía que le dejaban abierta la posibilidad a la Asamblea que decidiera si en el caso de los diputados iban a permitir que dentro de los 84 diputados que ya se tienen existieran candidatos o por el contrario aumentar la cantidad. Yo me quedé pensando, ciertamente es como un poco descabellado aumentarlo, ¿verdad? No se va a aumentar. aumentarlo Entonces, lo que hicieron fue una salida salomónica, me parece a mí, es permitir que compitan en las elecciones internas y que sean las bases de los partidos políticos que decidan si estos señores que son ¿Entran? representantes de la DIA entran y van a entrar para buscar un escaño, por ejemplo, de los 84 escaños que están disponibles en la Asamblea Legislativa. Claro, ¿qué es lo que mandata la ley? A los partidos políticos. Bueno, crear las condiciones para que ellos puedan también realizar o tener mecanismos de afiliación de salvadoreños residentes en el exterior. ¿Qué conviene? Ok, si yo quiero participar como candidato y vivo, para decir algo, en Los Ángeles, ok, y yo me quiero correr por este partido político, lo que yo debo de contribuir es a garantizar que compatriotas míos que residen allá, que me conocen, se puedan inscribir en el partido Pero político. mira, esa para... fue la lógica de Nayib cuando hizo la propuesta, porque la primera propuesta de Nayib te planteaba el 15%. Como mínimo. Como mínimo. O sea, yo creo que él, pensando en cómo él estaba actuando, es que quizás dijo, Nuevas Ideas garantizó más del 15% en su inscripción, entonces le resultó muy bien y muy manejable y lo va a mantener, pero siendo la comisión donde la mayoría eran Nuevas Ideas y decidieron quitar ese porcentaje, digo, ahí hay, bueno, la lógica del presidente y las discusiones de la asamblea, ¿no? Sí, pero a mí me claro, es que la discusión estuvo más para mí en la dirección de decir, no lo limitemos. Claro. Porque la cuota parece que lo limita. Sí, claro. Abrámoslo. Sí, o sea, vaya, el que tenga interés, que se postule, que busque los mecanismos, son los partidos políticos, o se pueden tirar como las candidaturas no partidarias. Sí. También, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. lo que sí que la ley ya establece esos mecanismos y requisitos que debes de cumplir para poder participar. Pues. Exacto. Sí, una persona desde el exterior, si no quiere correr por ningún partido político, recurre al procedimiento de la ley especial de candidaturas no partidarias. Y hay que decirlo, ya hay personas que se han postulado con los partidos políticos, personas que residen fuera del país, han buscado postularse y que la población les dé respaldo para una candidatura a diputado, una alcaldía, una concejalía. Eso ha pasado. Hoy lo que está ocurriendo es que se está oficializando y creo que eso es lo
lo más interesante, que ya pues y que también la salida salomónica es no poner una cuota, sino que dejarlo a la libertad, Sí. o tú te casabas mejor con la cuota. No, eso es un gran trabajo de los partidos políticos, Sí, ¿no? sí. Y la propuesta de Naid fue clara y la discutieron y la eliminaron y muy bien. Sí, sí. Muy bien. Lo que pasa es que si tomas en cuenta esa propuesta de Nayib, le exigía a los partidos ir a hacer una gran campaña en el exterior, ya, y ir así de casa en casa, en los parques, en las canchas de fútbol. Sí, y eso, bien, vos. Sí, Sí. sí. Lo importante, Natán, es que hasta ahora, diríamos, hay salvadoreños en el exterior que han participado, pero han participado ya sea en las elecciones internas, o algunos han quedado hasta como diputados suplentes, pero pasan sin pena ni gloria, en el sentido de que no se les reconoce como representantes de la diáspora. Lo que positivamente busca la ley es que ahora ese reconocimiento de manera pública se vea claramente diferenciado entre la persona que reside en el exterior, que vino, participó y logró una candidatura y se le reconocerá como un candidato que es de la diáspora. Hoy por hoy no se les reconoce estrictamente así, simplemente participa por el Departamento de la Libertad y el Diputado de la Libertad. Así va a ocurrir. Aunque ya sabíamos que eran representantes de la diáspora. Sí, o eran líderes. Eran líderes de la diáspora. Que estaban participando, que estaban buscando participar en política. Pero tenés Exacto. el alcalde de Metapán, pues, Sí. venía, pues, empresario. Sí, no, también en la vi diáspora. aquel Armando Tejada, también un empresario Sí. del área metropolitana de Washington, que también estaba participando. Ajá, y tenemos ahora otro en la asamblea. ¿Cómo Hay se un, llama hay, un el candi- señor? hay un diputado suplente también. Correcto, ese. Sí. Entonces no podemos decir, mira, No, Ramón, ahorita hay un diputado propietario de la Libertad también, También, en Nuevas Ideas. exacto. Sí. A eso me refiero. Si vos ves en términos generales a ninguno de ellos, así tan expresamente y públicamente, se les dice son diputados de la diáspora. No, son diputados acá, dicen. Sí. Entonces no, ahora lo que se busca es que con esta ley se visibilice Claro. mucho más. se les dé el espacio y se les dé el reconocimiento que tienen, que son representantes de la diáspora. Muy bien, Exactamente. muy Si bien. casi tenemos 5 millones de salvadoreños, ¿verdad? Y lo otro que me llamaba la atención, Ramón, es que los hijos de los salvadoreños también van a poder votar. Claro, y claro. eso es importantísimo. Sí. Bueno, pero obviamente en esto siempre hay resistencias y yo las entiendo. Pero bueno, si hasta la selecta tiene hijos de nacidos en el exterior, Sí. ok. Es decir, la gente sí tiene interés en participar, ve al país, reconoce al país como algo propio. Ayer conocí a un muchacho nacido en Alemania, hijo de papá alemán y madre salvadoreña. Y yo lo veo y me imagino que nos estará viendo a lo mejor. Y es muy chelito. La verdad, él no tiene rasgos salvadoreños. Y dice, y hablando muy bien el español, dice, que sea chelito no significa que yo no sea salvadoreño. Claro. Están en la plática, ¿no? Con los delegados que han llegado, porque han llegado delegados para de varios presenciar, países para querían presenciar. presenciar esto. Exactamente, sí. Entonces, es interesante, pues, porque expresan un interés también. Entonces, hay que habilitar. El que lo quiera, ojo, el Estado salvadoreño está en la obligación de crear los mecanismos, los procedimientos. Es voluntad y libertad de cada salvadoreño de hacer uso de esta ley. Si la quiere usar, la va a usar, y si no, tampoco. A nadie se le va a obligar. ¿Me explico? Claro. Y ese es el punto clave que debe de haber ahora. Por lo tanto, si un salvadoreño nacido en El Salvador o uno nacido en el extranjero tiene el interés de participar en política del país, tiene el derecho, y ahora se crea el mecanismo para hacerlo. Mira, esta conversación la hemos tenido con el vicepresidente de la República Con el doctor Félix Ulloa. a la hora de reformar la Constitución, Sí. porque como país deberíamos ya dar un paso adelante, como le decimos a él, en reconocer la ciudadanía transnacional de nuestros compatriotas. Porque no puede ser que tengan dobles obligaciones de derechos allá donde están residiendo y obligaciones y derechos acá, sin reconocerle en toda su integridad su ciudadanía en las condiciones que la están viviendo.
Entonces, le hemos pedido, hemos conversado que esto debe ser un avance grande en la Constitución, porque ahí ni se aproxima actualmente a reconocer esos derechos de la población migrante allá. Si esto se supera en la Constitución, ya sería el que marcara las dinámicas en las leyes que puedan venir de aquí en adelante. Bueno, eso sería maravilloso que se reconociera a nivel de la Carta Magna, ¿verdad? Y claro, más de la mitad de la población. Sí. Y esto no se va a detener ahorita. Eso, muchos hijos que deberían estar naciendo aquí, salvadoreños, están naciendo en el exterior. Sí. En la última reunión que yo participé con el vicepresidente, que presentó con la comisión la propuesta de reforma, está incluido. Está incluido incluso el derecho a la representación, a la creación de una circunscripción especial. Eso será diferente, es otra cosa. Otra cosa, definitivamente. ¿Cuánto? ¿Hacemos la pausa ya, amigo? Sí. Vaya, pues hagamos la pausa. Miren, siempre, como siempre, le busca el pelo en la sopa, ¿verdad? Siempre se le busca lo malo, pues siempre andamos viendo cómo le vemos el feo a las cosas. Hay reacciones en relación a que esto va a permitir fraude, que si no se establecen los mecanismos claros de cómo se va a establecer la forma de votación, o sea, una serie de cosas, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que esto es una deuda histórica que se está saldando y que ojalá verdaderamente los salvadoreños residiendo fuera de nuestras fronteras patrias, no solo en Estados Unidos y Canadá, en todo el mundo, puedan utilizar esta herramienta que se les está dando para poder hacer sentir, para incidir en las políticas públicas que a futuro se implementen en nuestro país. Ya regresamos para seguir con la plática con Ramón Villalta y con César Ríos. Ya regresamos. En Pollo Campestre queremos darte las gracias por seguir prefiriendo lo nuestro. Como a ti te gusta, como a ti te gusta. Porque la pasión del deporte se vive en Tribuna Sport. Hola amigos, soy Omar Ruiz y te invito a que me acompañes de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche en Televisión Migueleña. Vamos a vivir juntos la pasión del deporte con el contenido más completo de la información en todas las disciplinas deportivas. Te espero, lunes a viernes, 9 de la noche, aquí por Televisión Migueleña TVM. Tribuna Sport, vivimos juntos la pasión del deporte. Gratis, 1 GB más WhatsApp ilimitado al recargar tu prepago Claro desde $2. Chatea, comparte, sube tus historias, fotos y más. Recarga ahora, claro que sí. Gratis, 1 GB más WhatsApp ilimitado al recargar tu prepago Claro desde $2. Chatea, comparte, sube tus historias, fotos y más. Recarga ahora, claro que sí. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña,
ampliando su cobertura. Bueno, de regreso, por un compromiso inaludible, que no es ir a participar en la marcha. Se nos tuvo que retirar antes Ramón, tenía una reunión ya planteada, entiendo que también es parte del ejercicio que están haciendo, porque hoy, en los próximos minutos, se van también a hacer un acto oficial de presentación de la entrega oficial de las reformas, de la propuesta de reformas constitucionales al presidente de la República. Correcto. Así es que también eso va a estar ocurriendo, así que bueno, gracias a Ramón de la Iniciativa Social para la Democracia por su participación. Hay otros temas que queremos abordar con César, y precisamente tienen que ver con el tema del TPS, ¿verdad? TPS. El TPS es el estatus de protección temporal, por sus siglas. Y yo quiero decir una cosa, César, fíjate que han estado queriendo algunos señalar que en esto de la extensión por 15 meses del TPS no tiene nada que ver la presidencia de la República. Pero otros han querido agenciar a las organizaciones de salvadoreños residiendo en los Estados Unidos este logro. Pues no es ni de uno ni del otro. Simple y sencillamente, para poner las cosas como son, para decir las cosas como son, quiero decirles que esto era una decisión natural que tenía que tomar el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Judicial, una decisión judicial. Sí, porque todavía no está resuelto. Correcto. La controversia judicial que está a nivel de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la demanda que interpuso una niña para impedir que sus papás o perdieran el estatus de protección temporal. Eso es lo que ocurrió. Una niña de Los Ángeles, ¿verdad? Correcto. Entonces, no le queda de otra, ¿verdad? Sí. Mira, lo que te falta plantear es, y hay que ser claro, el TPS finalizó. Hola. ¿Ya? El presidente, con su poder ejecutivo que dio inicio al TPS, dio la orden de finalizar el TPS. Entonces, la orden ejecutiva de Donald Trump fue terminar el TPS. Y entonces viene una demanda, ya es la que vos estás diciendo. A esa niña es la que digo yo, César. Correcto. Es la que deberían de hacerle un monumento. Correcto. Porque la demanda que ella presenta es la que permite que se suspenda. Que se mantenga vivo el juicio. Que se suspenda la decisión de Trump. Correcto. Y que se mantenga vivo el TPS. Correcto. La niña alegó en su demanda que era por situaciones de discriminación racial. Y la iban a mandar a exponerse a su país, que claro, no le da garantía. Y de la manera fue aquella vez cuando Donald Trump dijo, váyanse a sus huecos de porquería. Y todo eso. Por decirlo de una manera... Correcto. Y entonces aparece ahí. Entonces, mira, interesante porque la lección es esa que tú has dicho, ¿no? Los tepecianos se organizaron y contrataron abogados. Y estos abogados están allí en las cortes, están haciendo incidencia de manera legal. Y bueno, no se terminó la resolución y automáticamente dan otro periodo mientras esté vigente este caso en las cortes allá. Sí, no es que se ha alargado el TPS, no. Es que es un periodo mientras... Esto puede terminar la otra semana, ¿ya? Pero por eso, poniendo las cosas en su justa dimensión y en su real contexto, así son. Así son. Aquí no ha tenido que intervenir nadie. O sea, nada más que dicen, bueno, no hay una resolución, se termina, estamos a punto de terminar. Entonces, tenemos que extenderlo porque mientras no exista una resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto a esa demanda, no se puede eliminar. Y ahí es donde lo valioso es, Natán, que aquellos que decían que por culpa de Nayib de estar en discusión con el presidente, con Estados Unidos, esto iba a impactar en la situación de los trabajadores temporales allá. Y no, son temas políticos y aquí hay temas judiciales.
Ya, entonces ahí es una demostración de que no impacta directamente. Sí. Qué bueno aunque que han tenido... aunque quizás muchos aquí que habían estado felices que anunciaran Ya. que lo suspendían. No creo que haya alguien que crea que tenemos capacidad en El Salvador de recibir Sí. a una deportación masiva como estos salvadoreños. Ujú. 21 años de estar allá. Ahora, hay cosas que son importantes, César, es que no van a necesitar pagar, la extensión Correcto. es automática. Permisos y eso de sí, trabajo. Eso sí, no van a poder inscribirse más, ¿verdad? Correcto. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Correcto. Entonces, los 190,000 que ya están amparados al TPS, 250. 250,000. Sí. Ah, perdón. 250,000 van a seguir. El pedido que hacemos es que no desistan, continúen. Esto va orientado, creo que muy positivo. El presidente Biden ha hecho una propuesta de reforma migratoria y en esa reforma migratoria tiene incluido darle la residencia permanente a 11 millones de trabajadores migrantes que están en Estados Unidos y un apartado especial a los trabajadores temporales que han respetado la ley de Estados Unidos. Y quiero hacer énfasis en eso, ¿no? No es que los 250,000, porque de estos hay algunos que no han respetado las leyes norteamericanas y que a la hora de revisar su caso no van a tener la mejor suerte que los demás. Así es que hay que continuar respetando la ley norteamericana, portándose bien, pues. Bueno, sí, porque de lo que no los protege el TPS es de si los agarran bolos, chucos, ¿verdad? O si por violencia intrafamiliar o por escándalo en la vía pública, Correcto. que ya son consideradas felonías, o sea, delitos más graves, ¿verdad? Correcto. Eso inmediatamente te Y deporta. así, mira, en Insame los que recibimos, nosotros recibimos todos los días, 6 deportados todos los días, dándoles atención médica, orientación laboral, capacitaciones, atención psicosocial, y lo que más se repite es desorden en la vía pública, por eso los deportan, ¿no? Exceso de velocidad, pasarse luz roja, violencia doméstica, y ahí van. ¿Ya? Entonces son cosas, y esto te explica por qué deportados de Estados Unidos, quiero hacer énfasis ahí porque tenemos deportados de la frontera y de la ruta migratoria, pero deportados de Estados Unidos hay menos mujeres que hombres. Porque las mujeres se administran mejor, Sí, y son más responsables. no andan en la madrugada, no andan en los bares y todo eso. Entonces el llamado en este momento delicado es ya que hay que ser disciplinados. Sí, que no anden haciendo desorden, hombre, porque de esos 6 que ustedes reciben, la gran mayoría son por ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Manejar En estado de ebriedad. en estado de ebriedad, Exceso de escándalo en la velocidad, vía pública, sí. exceso de velocidad. Luces rojas como si anduvieran por aquí. Exacto, ¿verdad? exacto. Y allá Sí. pues no andan con pañales tibios, ¿verdad? Eso es una felonía, eso es un crimen, ya. Y deportación inmediata. Inmediata. Entonces sí. eso no, para eso no protege el TPS, que tienen que tenerlo claro. Mira, y hablando de este tema ya de la Pero tema migratoria. antes de eso, César, ¿tú crees que sea posible que se cumpla la promesa de... Biden tiene un problema. Biden fue vicepresidente de Barack Obama. Ya. Y Barack Obama prometió esa reforma, no la logró. O sea que tienen que terminarla. Sí, ahora terminaría Biden el trabajo, pero yo me pregunto, ¿será que hoy sí están alineados los planetas para poder lograr esa reforma migratoria integral? Sí, las señales, el entorno político identifica que hay buen escenario, ya, y es muy posible. La propuesta ya está hecha, ya está puesta ahí en sus primeros 100 días del presidente Biden. Ahora, ya, esto es puro cabildeo político, pero todo se ve que va muy bien. Hay unos temas que hay que resaltar, como derechos humanos. No podemos hablar de migración sin hablar de lo que está pasando en la ruta migratoria y de lo que está pasando en la frontera y de los diferentes países que intervienen con nuestros compatriotas que van caminando. Porque esos problemas no se han eliminado. No. Porque los problemas de la migración ilegal, porque los problemas de los traficantes de humanos, porque los problemas de los denominados coyotes, porque los vejámenes a los que son sometidos nuestros compatriotas en la ruta del migrante no han Correcto. desaparecido.
Correcto. Y es una identificar que hay que avanzar un poco en el análisis, y no es responsabilidad solo de la persona, de la familia, de la madre, toma la decisión de irse. En la medida que nuestros gobiernos, y ahora ya no es Triángulo Norte, ahora ya se amplió, la cantidad de migrantes en Nicaragua es grande, Costa Rica ya va, o sea, el escenario post pandemia que nos ha dejado a nivel económico, a nivel social, a nivel de sistemas de salud y todo eso, va a tener que provocar, o está provocando ya, una migración masiva en diferentes países. ¿Ya? Y esto va escalonadamente de acuerdo a las capacidades que los países pudieran haber tenido. Mira, hace menos de un año, este año, grandes caravanas de Honduras para Estados Unidos, pero El Salvador no. El Salvador no, estaba más, la población se sentía con un poco más de confianza de lo que podría hacer sus gobernantes para garantizar sus necesidades. Pero en la medida que avance el tiempo, en la medida que no sienten que tienen garantizado ingresos permanentes, trabajo, seguridad social, creo que estamos próximos a llegar a aquellos momentos de hace 5 años donde se iban 300 personas todos los días. ¿Ya? O sea, el reto es grande para nuestro gobierno, para que... Aquí hay varias cosas. Primero, estamos viendo, siempre se han dicho que los problemas de migración son problemas estructurales. Este gobierno está dando pasos de cambiar algunas estructuras que estaban incidiendo en aumento de la migración, como la seguridad, falta de oportunidades de empleo. Todo eso. Pero está ahora mismo en el periodo de implementar esos cambios, y no se han institucionalizado todavía donde la población puedan sentir esos efectos positivos inmediatos. Pero la necesidad está ahí, el hambre está ahí, y la población tiene que buscar soluciones a su realidad. Sí, definitivamente, por eso decía yo, si lo que tú estás diciendo en relación a el tema de las deportaciones es solo una cara del problema. Correcto. La otra cara es los que se van. Correcto. Y los que se van porque no encuentran aquí en El Salvador las oportunidades y consideran que los Estados Unidos sigue siendo la tierra prometida. Claro, y cada día el sueño americano está desapareciendo. Ya no es como cuando nos íbamos antes y encontrábamos 3 trabajos y los hacíamos, trabajábamos y acumulábamos capital para mandar. Eso no. Lo que sí es significativo es que en este periodo de pandemia hay un reconocimiento del aporte que ha hecho a la mano de obra migrante. Sabes que cuando empiezan a cerrarse las economías, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, los primeros trabajadores afectados fueron los migrantes. Aquellos que no existían contratos formales, laborales. Entonces, cuando empiezan a cerrarse las economías, empiezan a sacar, a liberarse de esos trabajadores. Y cuando empieza a abrirse las economías y los países, los primeros que dan la cara son los trabajadores migrantes. Y están todavía vigentes. Definitivamente. Entonces, el presidente Biden lo ha dicho en campaña, cuando su toma de posesión, y lo sigue repitiendo, sobre el valor grande y la contribución que los trabajadores migrantes han hecho para Estados Unidos. ¿Y qué ha cambiado a las administraciones, la de Trump, la de Obama, las 2 de Obama, la de Trump, la última de Bush? Ahora que tú dices que pareciera ser que hoy sí existe terreno fértil, tierra fértil para poder aprobar esa gran reforma migratoria. Primero que hay la propuesta concreta de reforma migratoria, sí, hizo, y ahí está integrada. Pero Obama no la hizo también, pues. Sí, pero hubieron otras prioridades y ahora pareciera ser que la migración tiene un punto muy importante. Donald Trump se aproximó a hacer propuestas concretas sobre reforma migratoria. Es más, él era la propuesta política. Trump nunca escondió su misoginia, ¿me entendés? Y nos relacionó con terrorismo y migración, iban de la misma, y así lo interpretó. Y mandó presupuesto para seguridad en la frontera, para detener el terrorismo, no para detener migrantes. Pero en realidad lo que
Él no quería detener el terrorismo, él quería evitar que más personas ingresaran. Lo que llama la atención que hay unas prácticas, por ejemplo, que siguen vigentes de Donald Trump y que las sigue aplicando Biden. Por ejemplo, la deportación express. Una vez pasa la frontera y no te importa si es que está huyendo, no es un migrante, sino que está huyendo, protegiéndose de algo, y lo agarran y lo deportan. Sí. Nosotros recibimos en Insami personas deportadas que ya no quieren regresar a su cantón de origen porque hay un motivo fuerte que les pidió emigrar. De cómo pueden y cómo se pueden cerrar aquellos mecanismos en Estados Unidos que por constitución lo señalan, de darle protección a una persona que está demandando protección. Bueno, hagamos la última pausa y regresamos con las conclusiones de esta plática que hemos tenido en este 15 de septiembre con César Ríos del Instituto Salvadoreño del Migrante. Ya regresamos. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Disculpen, caballeros. ¿Nos habla a nosotros? Sí. ¿Son ustedes miembros de la prensa? Pues, yo lo fui una vez, pero nunca pude prensar nada. Usaba ratoneras, pero los ratones las conocían. Buscados por vagancia, 50 centavos por uno y $1 por los tres. Creemos que son 3 famosos comisarios que vienen a limpiar el pueblo. Bailan como si tuvieran los pies planos. ¡Sal de aquí! Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Bueno, estamos de regreso, ya prácticamente vamos a ir a las conclusiones en este 15 de septiembre. Vamos a finalizar esta plática, esta conversación interesante que hemos tenido en la primera parte con Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia, César Ríos, y por supuesto esta segunda y tercera parte que hemos estado conversando con César Ríos del Instituto Salvadoreño del Migrante, y pues las realidades que implica, César, poder hablar de la diáspora, la contribución que dan a nuestra economía. El presidente de la República parece tener claro todo eso.
Y qué bueno que esta mañana hemos compartido algunas noticias buenas de la diáspora, porque generalmente son caóticas, ¿no? Sí, solo noticias malas. Entonces ahora en Votos del Exterior, participación ciudadana, perfecto. Muy bien. TPS todavía en una discusión que va en una ruta que se señalan cosas buenas. Perfecto. Reforma migratoria integral. Ya, y que nos faltó algo, ¿no? Porque me están preguntando mucho. Y yo respondo, hay que probar el Bitcoin para envío de remesas. Sí, esto quería preguntarte, fíjate, no es que se nos haya olvidado, el tema de que los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos se van a ahorrar unos $400 millones en comisiones. Sí, importante. Hay que verlo. ¿Cómo has medido la temperatura de los salvadoreños ahora que ya entró en vigencia la ley Bitcoin? Mira, fíjate que lo que no es así la investigación científica, ¿no? Pero lo que yo estoy sintiendo, conversando con salvadoreños residentes en Estados Unidos, que ya tienen muchos años de vivir allá y que tienen hijos, los hijos les están pidiendo a los padres de esta generación que bajen el chivo, ¿no? Y que envíen la remesa por el método moderno, y contento que tienen en El Salvador un presidente moderno que está a la altura. Los jóvenes comprenden muy bien eso. Ya, entonces hay esa presión. Están diciendo a sus papás, baje el archivo wallet para poder mandarle dinero. Correcto. Son a esa generación de residentes. Pero hay otra generación de los recién llegados, llenos de muchos temores, que con eso va a ir el proceso más lento de envío. Beneficios todavía hay que verlo, llevamos apenas 4 días con algunos problemas tecnológicos, pero que en una lógica comercial y productiva, donde en los procesos de producción existen muchos intermediarios, al final el producto te sale caro. Sí. Y si tenemos un método ahora diferente, moderno, donde no identifica intermediarios, entonces tiene que ser más barato que los demás. Entonces lo que yo les digo, eso es lo que yo les he estado contestando a todos que me preguntan. Hay que probarlo. Sí. Ya no nos cuesta probar un par de envíos para ver cómo es el mecanismo, y si lo recibes y si lo puedes cambiar en dólares, o puedes hacer incluso puede hacer la prueba no con una pequeña cantidad, ¿verdad? Sí. Y después si ve que el sistema es efectivo y que se ahorró un dinerito, ya puede mandar su remesa para la ayuda que manda para El Salvador. Correcto. No, yo ya conocí un par de gente que recibieron sus $300 ahí y están contentos. Sí. Están contentos. Entonces yo digo que esto va a ir por ahí. Ojalá esto nos identifique otros escenarios, porque lo que yo he estado preguntando es la inserción al sistema financiero de esta población que se va a quedar solo con el Bitcoin. O sea, no podemos aludir la banca por completo. Necesitas créditos, necesitas comprar una casa, necesitas comprar. Entonces, esa inserción al sistema financiero, si un método te está aislando, tienen que prever esta realidad. ¿Cómo voy a utilizar yo un récord de Bitcoin de un año de estar recibiendo $400 al mes como herramienta para gestionar un crédito? Entonces, esa inclusión financiera. Yo siento que esa inclusión ya va a depender de los bancos. Los bancos pueden ver en esta situación una oportunidad de negocio. Claro. Porque el que recibe Bitcoin, pues ya tiene que ser un récord. Mire, yo estoy recibiendo esto mensual. Entonces esa es la madurez que puede ir proponiendo, que no lo identifique el mecanismo, porque es aislado, muy cerrado, que no interviene. Ahora tú propones que prueben. Sí, mi propuesta es que hay que probar, no me puedo negar a un método. Wallet, ¿no? Yo ya la bajé, no la he usado todavía. La quise usar ayer en el Selecto, me dijeron que habían tenido problemas. Sí, Selectos todavía no implementa la tecnología. Usé no el Chivo Wallet, sino que usé la otra en una pupusería allá por Olocuilta y me funcionó muy bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo pagaste pupusitas en Olocuilta? Ahí pagué, sí, y funcionó bien. Entonces, lo que no sé cuánto tengo ahora, si me dieron $30, no sé cuánto con cuánto amaneció. Sí, bueno, está bajando, bajó y se está manteniendo estable
Quiero decirte que ha bajado bastante, ¿verdad? Para ser honesto, sí. Ha bajado... déjame ver cuánto tengo. Ha bajado. Ahorita, digamos que en la No, hombre, a mí me ha aumentado, los 30 ya no son 30, tengo 30 con 10 centavos. Pero no sé por qué, porque en realidad, ¿cuándo la bajaste? Hace una semana, el primer día, porque mi teléfono es de una marca que la habilitaron muy rápido. De veras, quiero ver cómo está ahorita, César, a nivel Lo que pasa es que vos quizás tenés grandes inversiones ahí, yo solo tengo $30. ¿No? Grandes inversiones. No, fíjate que yo, para serte honesto, tengo $100. Pero para serte bien honesto, está recuperándose el Bitcoin, por eso tenés más dinero. Ya ves. Ahorita hoy amanecimos, César, híjole, está teniendo una recuperación bastante grande. Hoy amanecimos en 44,000 y ya va por 47, llegando a 47,000. Ojalá que suba, porque va a significar una ganancia para los que compraron para que suba el precio. Puedes decir, lo estoy verificando y va para arriba, está subiendo. Ya ves, si quieres probarla puedes va a hacer una transferencia a ver si funciona. Ahorita con vos ahí. Sí. te mando tus satoshis. Bueno, tú estás recomendando usarla. Sí, hay que probarla, ¿verdad? Hay que probarla y eso nos va a dar... En Estados Unidos, hay que decirlo, una mucha cantidad de salvadoreños están usando sus billeteras. Sí, en Los Ángeles, que han puesto ahí los cajeros, ¿no? Claro. No, así es que bueno. César, te quiero agradecer, ha sido una plática muy provechosa, muy productiva. Tenía días de no verte, espero que podamos tener una plática antes que termine el mes de septiembre en relación a cómo van avanzando los temas a la consulta del voto. Sí, exacto, eso es importante. Así es que te agradezco. Muchas gracias, muchos saludos, Natán. Bueno. ¿Estamos bien con el tiempo, verdad, Santa? ¿Estamos bien? ¿Estamos cabal tablas o...? No, hombre, ¿cómo va a ser así? Mucho, hombre. Mucho tiempo, no. ¿Cómo van a hacer si me dijiste que 12? No puede ser. Que solo nos quedaban 12 minutos, me dijiste. Hoy me estás diciendo que 9. ¿Cómo está eso? Es que la calculadora que tenés vos ahí está malita. Bueno, quiero decirles que mañana, jueves, vamos a seguir avanzando con la semana productiva y precisamente estamos buscando hacer un debate de las conclusiones de lo que va a pasar más tardecito, que son estas protestas que se han convocado parte de opositores al gobierno del presidente Nayib Bukele, y previamente de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Qué gran poder de convocatoria tuvieron los opositores, digámoslo de esta forma también, esta medición de fuerzas que quieren hacer con el gobierno, expresiones de poder, de fuerza que puedan tener. Mañana lo vamos a estar analizando, queremos analizarlo con dos personas, ¿verdad? Un punto de vista jurídico, un punto de vista político, ¿verdad? Así que mañana vamos a estar hablando de esto precisamente. Los espero, ¿verdad? Vamos a irnos, Santa, vamos a irnos ya. Los espero mañana. Gracias, César. Nos vemos muy pronto. Si nos están escuchando familias, migrantes o personas deportadas, pónganse en comunicación con Insami. ¿Cuál es el teléfono al que deben llamar? 2207-2331. Acabamos de tener un reconocimiento de las Naciones Unidas de UNICEF, el cual nos está permitiendo darle atención a familias y niños migrantes que han sido deportados. Tenemos asistencia médica, o sea que medicamentos. Para decirlo en lenguaje más sencillo y entendible, les está financiando actividades relacionadas con el rescate y la inserción de niños migrantes retornados. Ya. Con asistencia médica. Estamos dando medicamentos, exámenes de laboratorio. Es dinero que proviene de la UNICEF. De UNICEF. Okay. Atención psicosocial. Y qué bueno que los hayan elegido a ustedes, hombre. Bueno, ya quizás por esa participación constante, cotidiana, directa con la familia deportada, que ya llevamos 8 años haciendo esto. Claro.
Entonces, bueno. pónganse... O sea que está recibiendo ya a menores retornados. Sí, a familias completas. Hay un dato que están pasando la Dirección de Migración, que es la cantidad de deportados, pero también están entrando al país una cantidad grande de familias que voluntariamente retornan por la frontera porque se vieron frustrados al pasar por la frontera de Estados Unidos. Muy bien. Y solitos están entrando. Entonces estamos recibiendo esta Muy población. bien. Qué buena noticia das, entonces. Sí. Gracias, César. Muy Nos bien. vemos el día de mañana, siempre 6:30 AM en punto. Ya pueden de alguna manera disfrutar si quieren su feriado. Esto es un feriado y bueno, que ha decidido andar por ahí por la calle o si decidió participar en las protestas también es su derecho, ¿verdad? Así que, buenos días para todos.